El marido reía al verla sin abogado, sin saber que su nueva abogada era la hermana de su amante. El aire matutino de la Ciudad de México se colaba por las ventanas del pequeño despacho ubicado en la colonia Roma Norte, cargado con esa mezcla particular de humedad y contaminación que caracterizaba a la capital. Valeria Santillán ajustó los últimos detalles de su escritorio, acomodando los códigos civiles y penales que había traído desde Guadalajara. 3 semanas atrás, había tomado la decisión más arriesgada de su carrera: dejar su cómoda posición en un bufete de abogados tapatío para establecer su propia práctica en el corazón del país. A sus 35 años, Valeria había construido una sólida reputación defendiendo casos de violencia doméstica y divorcios complicados. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en un moño impecable, y sus ojos color miel reflejaban la determinación que la había llevado a graduarse con honores de la Universidad de Guadalajara y a especializarse en Derecho Familiar en la UNAM. Pero más allá de sus credenciales académicas, lo que realmente la distinguía era su capacidad para entender el dolor humano y transformarlo en argumentos legales devastadores. El timbre del despacho interrumpió sus pensamientos. Era apenas las 8:30 de la mañana, pero Valeria había aprendido que las crisis familiares no respetaban horarios. Se alisó la falda de su traje azul marino y caminó hacia la puerta, donde una mujer de aproximadamente 40 años esperaba con evidentes signos de ansiedad. «¿Licenciada Santillán?», preguntó la visitante con voz temblorosa. «Soy Fernanda Herrera. Hablé con usted ayer por teléfono». Valeria asintió con una sonrisa cálida y profesional. Recordaba perfectamente la llamada: una mujer desesperada, con la voz quebrada, pidiendo ayuda para un divorcio que su esposo había convertido en una pesadilla legal. Lo que más le había llamado la atención era la insistencia de Fernanda en que necesitaba una abogada que no se dejara intimidar por hombres poderosos. «Por favor, pase. ¿Le ofrezco un café?» «Gracias. Pero no podré retener nada en el estómago hasta que le cuente mi situación», respondió Fernanda, tomando asiento frente al escritorio de caoba que dominaba la oficina. Valeria estudió a su potencial clienta mientras organizaba una libreta y encendía su grabadora digital. Fernanda era una mujer que en otros tiempos había sido hermosa. Eso era evidente. Su cabello rubio mostraba raíces oscuras que delataban semanas sin mantenimiento, y las ojeras bajo sus ojos azules contaban una historia de noches sin dormir. Vestía un suéter beige de cashmere y pantalones de vestir negros, ropa cara pero arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. «Cuénteme todo desde el principio, Fernanda. Y no se preocupe por el tiempo. Tengo toda la mañana disponible para usted». Fernanda respiró profundamente, entrelazó sus manos sobre el regazo y comenzó a relatar una historia que Valeria había escuchado en diferentes versiones a lo largo de su carrera, pero que nunca dejaba de generarle indignación. «Estuve casada con Sebastián Herrera durante 12 años. Al principio, parecía el hombre perfecto, ambicioso, inteligente, atractivo. Tenía una empresa de consultoría empresarial que empezó siendo pequeña pero que con los años se convirtió en algo muy exitoso. Durante los primeros años de matrimonio, yo trabajaba como diseñadora gráfica, pero él me convenció de que dejara mi empleo para apoyarlo con su negocio». La voz de Fernanda adquirió un tono amargo mientras continuaba. «Una mujer como tú no debería trabajar para otros», me decía. «Tu lugar está a mi lado, ayudándome a construir nuestro imperio». Y yo, ingenua, creí que hablaba de un futuro juntos. No me di cuenta de que lo que realmente quería era controlarme completamente. Valeria tomaba notas meticulosas, pero también prestaba atención a los detalles que las palabras no expresaban. El temblor en las manos de Fernanda cuando mencionaba a su esposo, la forma en que bajaba la voz al hablar de los primeros años de matrimonio, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Los problemas comenzaron cuando la empresa empezó a generar mucho dinero. Sebastián cambió. Se volvió arrogante, despectivo. Comenzó a salir hasta muy tarde, a viajar constantemente por negocios. Cuando yo protestaba o pedía explicaciones, él me recordaba que todo lo que teníamos era gracias a su trabajo, que yo no aportaba nada económicamente. «¿Hubo violencia física?», preguntó Valeria con delicadeza.
No directamente. Sebastián era demasiado inteligente para eso. Sabía que la violencia psicológica no deja marcas visibles. Me aislaba de mis amigas, criticaba cada decisión que tomaba, controlaba cada peso que gastaba. Me hacía sentir como si fuera una completa inútil que vivía de su caridad. Fernanda hizo una pausa y sacó un pañuelo desechable de su bolsa. Sus ojos se habían humedecido, pero su voz se mantenía firme. El año pasado descubrí que tenía una amante. No fue difícil darse cuenta. Llamadas a deshoras que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Viajes de negocios que no coincidían con su agenda oficial. Gastos inexplicables en su tarjeta de crédito. Cuando lo confronté, ni siquiera lo negó. Se rió en mi cara y me dijo que si no me gustaba, podía largarme, pero que no esperara llevarse nada de su dinero. ¿Tiene hijos?, preguntó Valeria. No. Sebastián siempre encontraba excusas para postergar la maternidad. Cuando la empresa esté más estable, cuando tengamos más dinero, cuando encontremos la casa perfecta. Ahora entiendo que nunca quiso tener hijos conmigo. Los hijos habrían complicado su plan de deshacerse de mí cuando se aburriera. La historia de Fernanda se volvía más familiar y predecible con cada detalle, pero eso no la hacía menos dolorosa. Valeria había visto demasiadas mujeres inteligentes y capaces reducidas a la indefensión por hombres que utilizaban el matrimonio como una herramienta de control, que la motivó a buscar el divorcio en este momento. Hace 3 meses, Sebastián llegó a casa con papeles de divorcio ya redactados por sus abogados. Me ofreció una cantidad ridícula de dinero y me dio una semana para firmar. Cuando me negué y le dije que buscaría representación legal, se burló de mí. Me dijo que con lo poco que me iba a dar no podría pagarme ni siquiera a un pasante recién egresado. Fernanda se irguió en su silla, y por primera vez desde que había entrado al despacho, Valeria pudo ver un destello de la mujer fuerte que había sido antes de que Sebastián la destruyera sistemáticamente. Pero yo ahorré dinero durante años sin que él lo supiera. Pequeñas cantidades de los gastos del hogar, regalos en efectivo de mi familia, algunas ventas ocasionales de joyas que él me regalaba cuando se sentía culpable por sus infidelidades. Tengo lo suficiente para pagarle a una abogada competente, y él no lo sabe. ¿Cuánto dinero estamos hablando en términos del patrimonio matrimonial? La empresa vale aproximadamente 20 millones de pesos. Tenemos una casa en Las Lomas que debe valer unos 15 millones. Un departamento en Polanco que usa para sus encuentros. 2 autos de lujo. Cuentas de inversión. En total, calculo que el patrimonio debe rondar los 40 millones de pesos. Valeria silbó suavemente. Era un caso importante, mucho más de lo que había manejado en Guadalajara. Pero también sabía que los hombres con ese nivel de recursos tenían acceso a los mejores abogados del país, y que probablemente ya habrían tomado medidas para proteger sus activos. ¿Sebastián ha movido dinero o propiedades recientemente? Eso es lo que me preocupa. En los últimos meses ha habido muchas reestructuraciones en la empresa, nuevos socios, cambios en la estructura corporativa. Sospecho que está escondiendo activos, pero no tengo manera de probarlo. ¿Usted participaba en las decisiones financieras del matrimonio? Al principio sí, pero con el tiempo me fue excluyendo completamente. Los últimos 5 años he vivido como una huésped en mi propia casa. Él me daba una cantidad mensual para gastos domésticos, pero no tenía acceso a las cuentas principales ni conocía los detalles de las inversiones. Valeria cerró su libreta y se reclinó en su silla. Conocía perfectamente ese patrón. El aislamiento financiero era una de las herramientas más efectivas del abuso psicológico y también una de las más difíciles de probar legalmente. Fernanda, voy a ser completamente honesta con usted. Su caso es complejo pero no imposible. Sin embargo, necesito que entienda que su esposo, al tener recursos ilimitados, probablemente ya se ha preparado para esta batalla legal. Va a ser una guerra larga, cara y emocionalmente devastadora. Licenciada, he vivido 12 años de guerra emocional. Al menos en un juicio tendré la oportunidad de defenderme. La determinación en la voz de Fernanda convenció a Valeria de que tenía frente a ella a una clienta que no se rendiría fácilmente. Era exactamente el tipo de caso que había venido a buscar a la Ciudad de México,
complejo, desafiante y con la oportunidad de hacer justicia real. Muy bien, acepto su caso. Mis honorarios son de 200,000 pesos más gastos procesales. La mitad por adelantado, la mitad al concluir el proceso, independientemente del resultado. Perfecto. Puedo darle el adelanto hoy mismo. Fernanda abrió su bolsa y extrajo un sobre manila que contenía billetes perfectamente ordenados. Mientras contaba el dinero, continuó hablando. Hay algo más que debe saber, licenciada. Sebastián es muy vengativo cuando alguien se le opone. Intentará intimidarla, desprestigiarla, hacerle la vida imposible. Varios abogados me rechazaron después de averiguar contra quién tendrían que enfrentarse. ¿Y por qué cree que yo será diferente? Porque cuando hablé con usted por teléfono, no me preguntó el nombre de mi esposo antes de aceptar verme. Los otros abogados lo primero que querían saber era contra quién iban a pelear. Valeria sonrió. Era cierto. Su política era siempre escuchar primero la historia de la víctima antes de considerar cualquier otro factor. Había aprendido que los casos más importantes eran precisamente aquellos que otros abogados rechazaban por miedo o conveniencia. Fernanda, necesito que me consiga toda la documentación posible. Actas de matrimonio, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, contratos de la empresa, declaraciones de impuestos, cualquier cosa que pueda darnos una imagen clara del patrimonio matrimonial. Ya tengo preparado todo lo que pude obtener sin levantar sospechas. Fernanda extrajo de su bolsa una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio. Aquí están las escrituras de la casa y el departamento, algunos estados de cuenta que pude fotocopiar, información de la empresa que encontré en su oficina en casa, y una lista de todas las propiedades y vehículos que conozco. Valeria hojeó rápidamente los documentos. Era más información de la que usualmente obtenía en las primeras etapas de un caso, lo que sugería que Fernanda había estado planeando este divorcio durante mucho tiempo. Excelente trabajo. Con esto puedo empezar a construir una estrategia. Ahora necesito que me cuente todo sobre la amante. Nombre, apellidos, profesión, cómo se conocieron, dónde se ven, todo lo que sepa. Se llama Mónica. Mónica Santillán. El bolígrafo de Valeria se detuvo abruptamente sobre el papel. El aire en la oficina pareció espesarse, y sintió como si alguien hubiera subido repentinamente la calefacción. Santillán, el mismo apellido que ella. En México era un apellido común, pero la coincidencia la inquietó. ¿Santillán?, preguntó, tratando de mantener la voz neutral. ¿Sabe si es de la Ciudad de México? No, creo que es de Guadalajara, como usted. Sebastián la conoció en un viaje de negocios hace como 2 años. Es relacionista pública o algo así. Muy joven, muy guapa, el típico cliché del hombre maduro que se consigue una amante veinteañera. El corazón de Valeria comenzó a latir aceleradamente. Mónica Santillán de Guadalajara, joven, relacionista pública. La descripción encajaba perfectamente con alguien que conocía muy bien. Su hermana menor. ¿Tiene alguna foto de ella? Sí, tomé algunas fotos desde lejos cuando los vi juntos en un restaurante. Fernanda sacó su teléfono celular y comenzó a buscar entre las imágenes. Después de unos segundos le mostró la pantalla a Valeria. La fotografía era borrosa y tomada desde cierta distancia, pero no había duda alguna. La mujer joven de cabello largo y negro, sentada íntimamente cerca de un hombre mayor en una terraza elegante, era definitivamente Mónica Santillán, su hermana menor. La niña que había criado prácticamente sola después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico, cuando Valeria tenía 22 años y Mónica apenas 12. Valeria sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Durante unos segundos, las voces y los sonidos de la calle se desvanecieron, reemplazados por un zumbido sordo en sus oídos. ¿Cómo era posible que su hermana, la niña a la que había educado con tanto amor y sacrificio, estuviera involucrada con un hombre casado que abusaba psicológicamente de su esposa? ¿Se encuentra bien, licenciada? Se ve pálida. La voz de Fernanda la trajo de vuelta a la realidad. Valeria respiró profundamente y cerró el teléfono, devolviendo el aparato con manos que esperaba no estuvieran temblando visiblemente. Estoy bien. Solo me sorprendió la juventud de la muchacha. ¿Sabe cuántos años tiene?
Sebastián mencionó una vez que tenía 26 años. Casi podría ser su hija. 26 años, la edad exacta de Mónica. Ya no había lugar a dudas. Su hermana menor, la joven a la que había pagado una carrera universitaria y ayudado a establecerse profesionalmente, estaba destruyendo un matrimonio y participando en el abuso psicológico de una mujer vulnerable. Valeria se enfrentaba a un dilema ético y emocional que no había contemplado en ningún momento durante sus 15 años de carrera legal. ¿Debía revelarle a Fernanda que la amante de su esposo era su hermana? ¿Debía retirarse del caso para evitar el conflicto de intereses? ¿O debía continuar y usar esta información a favor de su clienta? Fernanda, necesito pensar sobre la estrategia legal. Le voy a pedir que regrese mañana a las 10 de la mañana y comenzaremos a preparar la demanda de divorcio. Mientras tanto, no comente con nadie que ya tiene representación legal. Es importante que su esposo no sepa que está preparándose para pelear hasta que estemos listos para sorprenderlo. Perfecto. ¿Cree que tenemos oportunidades reales de ganar? Valeria miró directamente a los ojos de Fernanda. En ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera y de su relación familiar para siempre. Fernanda, le prometo que su esposo se va a arrepentir de haberse burlado de usted por no tener un buen abogado. Cuando terminemos con él, va a entender que subestimó completamente a la mujer equivocada. Después de que Fernanda se marchó, Valeria permaneció sentada en su oficina durante 1 hora, mirando por la ventana los edificios coloniales de la Roma Norte sin verlos realmente. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia hacia Mónica por involucrarse con un hombre casado, dolor por la traición a los valores que les había inculcado, y una furia fría hacia Sebastián Herrera por manipular a su hermana menor. Pero por encima de todo sentía una determinación férrea. Sebastián Herrera había cometido el error de su vida al burlarse de una mujer indefensa, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a alguien que tenía motivos tanto profesionales como personales para destruirlo completamente. El destino había puesto en sus manos la oportunidad perfecta para hacer justicia, y Valeria Santillán no pensaba desperdiciarla. Esa noche, Valeria no pudo conciliar el sueño. Su departamento en la colonia Condesa, un acogedor espacio de 2 habitaciones que había rentado por su cercanía al despacho, se sentía como una cárcel. Había caminado por la sala durante horas, con el teléfono en la mano, marcando y colgando el número de Mónica 1 docena de veces sin completar la llamada. A las 3 de la madrugada finalmente se decidió. Su hermana menor contestó con voz adormilada y confundida. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mónica, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesta conmigo. Un silencio incómodo se extendió por varios segundos antes de que Mónica respondiera, ahora con voz más alerta. ¿Por qué me hablas con ese tono? Me estás asustando. ¿Estás involucrada sentimentalmente con un hombre casado llamado Sebastián Herrera? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Valeria podía escuchar la respiración acelerada de su hermana a través de la línea telefónica, y prácticamente podía visualizar el pánico en su rostro. Vale, Es complicado, no es lo que piensas. ¿Complicado? La voz de Valeria se endureció. ¿Qué puede ser complicado en tener una relación con un hombre casado que está abusando psicológicamente de su esposa? Él me dijo que estaban separados. Me juró que el matrimonio había terminado hace años, que solo seguían juntos por papeleos legales y cuestiones financieras. Mónica, él no es feliz con ella, ¿vale? Ella es una mujer amargada que solo quiere su dinero. Valeria cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y decepción que la atravesó como un cuchillo. Su hermana menor, la niña brillante que había estudiado comunicaciones con una beca de excelencia académica, estaba repitiendo textualmente las mentiras que miles de hombres infieles habían usado a lo largo de la historia. Mónica, ¿realmente crees eso? ¿O simplemente es lo que necesitas creer para justificar lo que estás haciendo? No me juzgues. Tú no conoces la situación. Sebastián es un hombre maravilloso, inteligente, exitoso. Me trata como a una reina. Me respeta, me valora. No es como los muchachos de mi edad que solo piensan en fiestas y videojuegos.
Por supuesto que te trata bien, Mónica. Es su amante, no su esposa. No tienes que lidiar con las responsabilidades, las decisiones difíciles, las crisis económicas. Solo recibes la diversión y los regalos. ¿Por qué estás siendo tan cruel conmigo? Pensé que te alegrarías de que hubiera encontrado a alguien que me haga feliz. Valeria respiró profundamente, tratando de controlar la frustración que amenazaba con explotar. Sabía que si perdía la paciencia en este momento, podría dañar irreparablemente su relación con Mónica, pero también sabía que no podía permitir que su hermana continuara participando en la destrucción de otra mujer. Mónica, voy a contarte algo, y necesito que me escuches sin interrumpirme. Hoy me contrató como abogada la esposa de Sebastián Herrera. Se llama Fernanda, y no es una mujer amargada que quiere dinero. Es una víctima de abuso psicológico que ha sido sistemáticamente humillada y controlada por tu hombre maravilloso durante más de una década. Eso es imposible. Sebastián nunca... Déjame terminar. La voz de Valeria se alzó por primera vez en la conversación. Sebastián le presentó papeles de divorcio ya redactados, sin negociación previa. Le ofreció una cantidad ridícula de dinero después de 12 años de matrimonio. Se burló de ella cuando le dijo que buscaría representación legal, asegurándole que con lo poco que le iba a dar, no podría pagar ni siquiera a un pasante. Mónica permaneció en silencio, pero Valeria podía escuchar su respiración entrecortada. Tu novio es un manipulador, Mónica, y me temo que tú eres su víctima, tanto como lo es su esposa. Solo que a ti te está manipulando con regalos y promesas, mientras que a ella la está manipulando con amenazas y humillaciones. No te creo. ¿Estás celosa porque finalmente encontré a alguien que puede darme la vida que merezco? Algo que tú nunca pudiste ofrecerme. Esas palabras golpearon a Valeria como una bofetada. Durante años había sacrificado su juventud, sus propios sueños románticos, sus oportunidades de formar una familia, para asegurarle a Mónica la mejor educación y oportunidades posibles. Había trabajado 2 empleos durante la universidad para pagar la colegiatura de su hermana. Había postergado sus propios planes para estar disponible cada vez que Mónica la necesitaba. Mónica, No, vale. Sé que hiciste mucho por mí después de que murieron papá y mamá. Pero eso no te da derecho a controlar mi vida o a juzgar mis decisiones. Soy una mujer adulta y sé lo que hago. La llamada terminó abruptamente. Valeria se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, sintiendo como si acabara de perder algo muy importante. No solo se trataba de la relación con su hermana, era la dolorosa comprensión de que la niña que había criado con tanto amor se había convertido en una mujer capaz de participar conscientemente en la destrucción de otra persona. Pero también se dio cuenta de algo más. Ahora tenía información valiosa sobre la estrategia de Sebastián Herrera. Sabía exactamente qué tipo de mentiras les contaba a sus amantes. Conocía su patrón de comportamiento y había confirmado que Mónica era joven e ingenua. Exactamente el tipo de mujer que un manipulador experimentado podría controlar fácilmente. A las 8 de la mañana siguiente, Valeria ya estaba en su oficina, revisando meticulosamente toda la documentación que Fernanda había proporcionado. Había tomado una decisión durante las primeras horas del amanecer. No le revelaría a su clienta que la amante de su esposo era su hermana. Al menos no inmediatamente. Esa información era demasiado valiosa para desperdiciarla en un momento de shock emocional. Cuando Fernanda llegó puntualmente a las 10, Valeria ya tenía preparada una estrategia legal agresiva. Buenos días, Fernanda. Espero que haya dormido bien, porque a partir de hoy su vida va a cambiar dramáticamente. Licenciada, apenas pude dormir pensando en todo lo que me espera. ¿Realmente cree que podemos ganar? No solo podemos ganar, vamos a demoler a su esposo. Pero necesito que entienda que esto va a ser una guerra total. Sebastián no va a rendirse fácilmente, y cuando se dé cuenta de que subestimó a su oposición, va a volverse muy peligroso. Valeria extendió sobre el escritorio varios documentos que había estado preparando desde las 5 de la mañana. He revisado toda la información que me proporcionó, y he identificado varias irregularidades en las finanzas de su esposo que sugieren que efectivamente está escondiendo activos. Vamos a demandar no solo el divorcio,
sino también una investigación completa de todas sus propiedades y cuentas bancarias. ¿Eso es legal? Completamente. En casos donde se sospecha ocultación de bienes matrimoniales, el juez puede ordenar auditorías forenses de todos los activos del demandado. Sebastián va a tener que abrir sus libros completamente, y si descubrimos que escondió dinero, puede enfrentarse a sanciones penales adicionales. Fernanda sonrió por primera vez desde que Valeria la conocía. No era una sonrisa alegre, sino algo más feroz y determinado. ¿Cuándo comenzamos? Ahora mismo. Vamos a presentar la demanda hoy por la tarde, pero antes necesito que firmemos algunos documentos y que me proporcione información adicional. Durante las siguientes 2 horas, Valeria guió a Fernanda a través de un interrogatorio exhaustivo sobre todos los aspectos de su matrimonio. Fechas importantes, testigos de la conducta abusiva de Sebastián, detalles sobre sus rutinas y hábitos, información sobre empleados domésticos y conocidos que podrían testificar a su favor. Fernanda, necesito preguntarle algo delicado sobre la amante de su esposo. ¿Sabe dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus rutinas? Sé que vive en un departamento en la Colonia del Valle que Sebastián le paga. Trabaja en una agencia de relaciones públicas llamada Imagen y Comunicación Estratégica. Los he visto juntos en varios restaurantes y hoteles de la zona rosa. Perfecto. Vamos a necesitar esa información para los investigadores privados que voy a contratar. ¿Investigadores privados? Fernanda, su esposo ha cometido el error de subestimar a la oposición. Él cree que puede intimidarla con abogados caros y tácticas de presión, pero no está preparado para enfrentarse a una investigación profesional. Vamos a documentar cada una de sus mentiras, cada activo oculto, cada encuentro con su amante. Cuando terminemos tendremos un expediente tan sólido que su divorcio será solo una formalidad. A las 3 de la tarde, Valeria y Fernanda se dirigieron hacia los juzgados familiares ubicados en el centro de la ciudad. El tráfico del mediodía capitalino era caótico, pero eso le daba a Valeria tiempo adicional para preparar psicológicamente a su clienta para lo que venía. Fernanda, cuando presentemos esta demanda, Sebastián va a recibir la notificación en 24 horas. Su primera reacción va a ser de shock, porque esperaba que usted se rindiera fácilmente. Después vendrá la rabia, y finalmente el miedo cuando se dé cuenta de que estamos pidiendo una investigación completa de sus finanzas. ¿Qué tipo de represalias puedo esperar? Intentará cortarle el acceso al dinero inmediatamente. Por eso, antes de irnos de los juzgados, vamos a solicitar una orden de protección temporal que le impida modificar cuentas bancarias o vender propiedades sin autorización judicial. También vamos a pedir una pensión alimenticia temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar todo este proceso? Si Sebastián decide pelear, podríamos estar hablando de 1 año o más. Pero tengo la sensación de que cuando vea la solidez de nuestro caso, va a preferir negociar. Los juzgados familiares eran un edificio gris y deteriorado que reflejaba el estado crónico de subfinanciamiento del sistema judicial mexicano. Valeria y Fernanda hicieron fila durante casi 1 hora antes de poder presentar la documentación, pero finalmente lograron que se registrara oficialmente la demanda de divorcio con todas las solicitudes adicionales. Mientras esperaban los sellos oficiales, Valeria notó que un joven abogado vestido de traje azul marino las observaba insistentemente desde el otro extremo del pasillo. Algo en su expresión le resultó familiar, y después de unos minutos se dio cuenta de que había visto esa misma cara en las páginas de sociales de algunos periódicos locales. Era Rodrigo Maldonado, uno de los socios junior del bufete más prestigioso de la ciudad. El mismo bufete que, según había averiguado esa mañana, representaba habitualmente a empresarios acaudalados en casos de divorcio. Fernanda, no voltee, pero creo que ya tenemos compañía. ¿Qué quiere decir? El joven abogado que está parado junto a la ventana, de traje azul. Apuesto a que trabaja para el bufete que va a representar a su esposo. Probablemente ya saben que presentamos la demanda. Fernanda intentó voltear discretamente, pero Valeria la detuvo. No le dé esa satisfacción. Caminemos hacia la salida como si no nos hubiéramos dado cuenta de nada. Mientras se dirigían hacia las escaleras, Valeria pudo ver por el rabillo del ojo que Rodrigo Maldonado hablaba urgentemente por teléfono celular. Sin duda estaba reportando la situación a sus superiores,
quienes probablemente ya estaban informando a Sebastián Herrera que su esposa había encontrado representación legal y que la demanda era mucho más agresiva de lo que había anticipado. Licenciada, ¿es normal que los abogados se espíen así? En casos de alto perfil con mucho dinero involucrado, es más común de lo que la gente cree. Pero que hayan mandado a alguien a vigilarnos el primer día, me dice que Sebastián está tomando esto muy en serio. Eso es bueno para nosotras. Significa que está preocupado. De regreso al despacho, Valeria comenzó a hacer las llamadas telefónicas que convertirían esta batalla legal en una guerra total. Primero contactó a Jaime Rubalcaba, un investigador privado con quien había trabajado en Guadalajara y que recientemente había abierto una oficina en la Ciudad de México. Jaime, necesito que investigues a un empresario llamado Sebastián Herrera. Quiero saber todo. Cuentas bancarias, propiedades, inversiones, rutinas, empleados, contactos, todo lo que puedas averiguar sin violar la ley. ¿Es un caso de divorcio? Sí, pero complicado. El sujeto está escondiendo activos y tiene recursos ilimitados para pelear. Necesito munición suficiente para demolerlo legalmente. ¿Cuánto tiempo tengo? Todo el tiempo que necesites, pero quiero reportes semanales. Y Jaime, hay algo más. Sebastián tiene una amante llamada Mónica Santillán. Necesito que la investigues también, pero con mucha discreción. Es una situación delicada. Después de colgar con Jaime, Valeria contactó a Carmen Delgado, una contadora forense que se especializaba en descubrir activos ocultos en casos de divorcio de alto patrimonio. Carmen, necesito que revises los estados financieros de una empresa y que me digas si hay evidencia de manipulación contable para esconder ingresos o activos. ¿Tienes acceso a los libros oficiales? Todavía no, pero los voy a obtener a través de una orden judicial. Por ahora, tengo algunos documentos parciales que pueden darte una idea de lo que estamos enfrentando. Su siguiente llamada fue a Patricio Vega, un abogado penalista con quien había estudiado en la universidad y que ahora se especializaba en delitos financieros. Patricio, necesito una consulta sobre las implicaciones penales de ocultar activos durante un proceso de divorcio. ¿Estás pensando en presentar denuncias criminales además del divorcio civil? Todavía no, pero quiero estar preparada para esa posibilidad. Si descubrimos que este tipo escondió millones de pesos, ¿podríamos hablar de fraude? Dependiendo de cómo lo haya hecho, sí. El ocultamiento de bienes matrimoniales puede configurar diversos delitos, desde fraude hasta evasión fiscal. Si me mandas la documentación, puedo darte una opinión más específica. Cuando terminó con todas las llamadas, Valeria se reclinó en su silla y miró el expediente de Fernanda Herrera que ya comenzaba a crecer sobre su escritorio. En menos de 24 horas, había montado una operación legal que incluía investigaciones privadas, auditorías forenses y consultorías penales. Era el tipo de estrategia integral que solo los bufetes más grandes y caros podían permitirse, pero ella la estaba financiando con sus propios recursos y contactos profesionales. A las 6 de la tarde, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Licenciada Santillán, habla el licenciado Eduardo Mendoza del bufete Mendoza, Ríos y Asociados. Represento al señor Sebastián Herrera. La voz era educada pero fría, con el tono condescendiente que los abogados exitosos usaban cuando se dirigían a colegas que consideraban inferiores. Buenas tardes, licenciado. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría proponer una reunión para discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial en el caso de divorcio Herrera. Mi cliente está dispuesto a ser generoso si podemos evitar un proceso largo y costoso. Valeria sonrió. Era exactamente lo que había esperado. Sebastián había recibido la demanda, se había dado cuenta de que Fernanda tenía representación seria, y ahora quería negociar antes de que las investigaciones comenzaran a descubrir sus secretos. Licenciado, mi clienta está abierta a negociaciones, pero solo después de que tengamos acceso completo a toda la información financiera de su cliente. Como habrá visto en la demanda, estamos solicitando auditorías forenses de todas las propiedades y cuentas del señor Herrera. Me parece una posición muy agresiva, licenciada. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo razonable sin necesidad de investigaciones tan invasivas. Invasivas es una palabra interesante, licenciado. ¿Por qué su cliente tendría miedo de una auditoría
si no tiene nada que esconder? Un silencio incómodo se extendió por varios segundos. Licenciada Santillán, creo que no entiende la magnitud de lo que está enfrentando. Mi cliente tiene recursos ilimitados para pelear este caso, y nosotros tenemos una reputación que proteger. Sería mucho más conveniente para todas las partes resolver esto amigablemente. ¿Me está amenazando, licenciado? Por supuesto que no. Simplemente le estoy explicando la realidad de la situación. Perfecto. Entonces permítame explicarle mi realidad. Mi clienta ha sido abusada psicológicamente durante más de una década por un hombre que ahora pretende dejarla en la calle después de haber construido una fortuna con su apoyo. No vamos a aceptar ningún acuerdo que no incluya una división equitativa de todos los bienes matrimoniales, incluyendo aquellos que su cliente pueda estar escondiendo. Licenciada, creo que está sobreestimando las probabilidades de éxito de su caso. Los divorcios son procesos emocionales, y los jueces no siempre favorecen a la parte que hace acusaciones dramáticas sin pruebas sólidas. Licenciado Mendoza, permítame darle un consejo gratuito. Subestimar a la oposición es el primer error que cometen los abogados soberbios. Su cliente cometió ese error cuando se burló de mi clienta por no poder pagar un buen abogado. Usted está a punto de repetir el mismo error. ¿Es esa su posición final? Mi posición final es muy simple. Queremos justicia completa. Si su cliente está dispuesto a abrir completamente sus libros financieros y a negociar una división equitativa de los bienes matrimoniales, podemos hablar. Si prefiere pelear, estamos más que preparadas para esa batalla. Muy bien, licenciada. Nos vemos en los tribunales. La llamada terminó abruptamente. Valeria se quedó mirando el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Eduardo Mendoza había intentado intimidarla con la reputación de su bufete y los recursos de su cliente, pero se había topado con una abogada que no se dejaba amedrentar fácilmente. Esa noche, mientras cenaba sola en un pequeño restaurante cerca de su departamento, Valeria reflexionó sobre los eventos del día. En menos de 48 horas, había aceptado el caso más importante de su carrera. Había descubierto que la amante de su oponente era su propia hermana. Había montado una estrategia legal integral y había rechazado la primera oferta de negociación del enemigo. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Sebastián Herrera ahora sabía que se enfrentaba a una oponente seria, y hombres como él no se rendían fácilmente. La guerra legal que acababa de comenzar iba a poner a prueba no solo sus habilidades profesionales, sino también su resistencia emocional y su capacidad para mantener separados sus sentimientos personales de sus obligaciones profesionales. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Licenciada, su clienta no sabe con quién se está metiendo. Sería inteligente de su parte convencerla de aceptar la oferta generosa de mi cliente antes de que esto se vuelva muy desagradable para todas las partes involucradas. Valeria leyó el mensaje 2 veces antes de borrarlo. Era obvio que venía del equipo legal de Sebastián, pero el tono ya no era educado como la llamada de la tarde. Era claramente una amenaza, lo que significaba que había logrado ponerlos nerviosos con su agresividad legal. Respondió con un mensaje igualmente directo. Dígale a su cliente que las amenazas solo confirman que tiene mucho que esconder. Nos vemos en los tribunales. Esa noche, Valeria durmió profundamente por primera vez en días. Había tomado todas las decisiones difíciles, había trazado su estrategia y había rechazado los primeros intentos de intimidación. A partir de mañana, la verdadera batalla comenzaría, pero se sentía completamente preparada para lo que venía. No sabía que a pocas millas de distancia, en una mansión de las Lomas, Sebastián Herrera estaba teniendo una conversación muy similar con Mónica sobre la nueva abogada de su esposa, sin saber que estaba hablando de la hermana mayor de su amante. La ironía del destino estaba a punto de convertir este caso de divorcio en algo mucho más complejo y peligroso de lo que cualquiera de los involucrados podía imaginar. La semana siguiente transcurrió en una vorágine de actividad legal que transformó completamente la rutina de Valeria. Su pequeño despacho en la Roma Norte se había convertido en el centro de operaciones de una investigación que crecía en complejidad cada día. Las paredes,
antes decoradas únicamente con sus diplomas y algunos cuadros sobrios, ahora estaban cubiertas con diagramas financieros, fotografías de vigilancia y cronogramas detallados de las actividades de Sebastián Herrera. Jaime Rubalcaba había resultado ser tan eficiente como Valeria recordaba. Su primer reporte, entregado el martes por la mañana, contenía información que superaba todas las expectativas. «Valeria, este tipo es más sucio de lo que imaginabas», le dijo Jaime mientras extendía fotografías y documentos sobre el escritorio. Sebastián Herrera no solo está escondiendo activos del matrimonio, sino que aparentemente está involucrado en un esquema de evasión fiscal que podría meterlo en serios problemas criminales. Las fotografías mostraban a Sebastián entrando y saliendo de oficinas que oficialmente no estaban relacionadas con su empresa principal. Documentos bancarios obtenidos a través de fuentes confidenciales revelaban transferencias millonarias a cuentas en el extranjero que no aparecían en ninguna de las declaraciones fiscales que Fernanda había podido conseguir. «Mira esto». Jaime señaló una serie de cheques endosados. Estos pagos supuestamente son por servicios de consultoría a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Las empresas existen legalmente, pero no tienen empleados reales ni oficinas físicas. Es un esquema clásico para lavar dinero y evadir impuestos. Valeria estudió los documentos con creciente excitación. Si podían probar que Sebastián había estado evadiendo impuestos sistemáticamente, no solo perderían el caso de divorcio, sino que también enfrentaría cargos criminales que podrían llevarlo a la cárcel. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En los últimos 3 años calculo que ha movido al menos 50 millones de pesos a través de estas empresas falsas. Y eso es solo lo que he podido rastrear hasta ahora. ¿Tienes evidencia sólida o solo sospechas? Tengo copias de los contratos falsos, registros bancarios de las transferencias y documentación que prueba que las empresas beneficiarias no tienen actividad comercial real. Cualquier contador forense competente podría confirmar que esto es evasión fiscal pura y simple. Valeria se reclinó en su silla, procesando las implicaciones de esta información. Sebastián Herrera no era solo un esposo abusivo que escondía activos matrimoniales. Era un criminal financiero que había construido su fortuna sobre la base de fraude fiscal. Esta revelación cambiaba completamente la naturaleza del caso. «Jaime, necesito que sigas investigando, pero ahora con un enfoque específico en documentar cada aspecto de este esquema de evasión. Vamos a necesitar evidencia suficiente para presentar una denuncia penal, además del divorcio civil. ¿Estás segura de que quieres escalar a ese nivel? Los tipos como Sebastián tienen conexiones políticas y pueden volverse muy peligrosos cuando se sienten acorralados. Exactamente por eso tenemos que actuar. Si le permitimos salir de esto con una palmadita en la muñeca, va a seguir destruyendo vidas. Fernanda no es su primera víctima, y no va a ser la última, a menos que lo detengamos completamente». Después de que Jaime se marchó, Valeria llamó a Carmen Delgado para actualizar su investigación contable con la nueva información. «Carmen, necesito que expandes tu análisis. No solo estamos buscando activos ocultos del matrimonio, sino evidencia de evasión fiscal sistemática. ¿Qué tipo de esquema? Empresas fantasma, contratos falsos de consultoría, transferencias a paraísos fiscales. El paquete completo de evasión corporativa sofisticada. Valeria, eso cambia completamente el alcance del trabajo. Vamos a necesitar acceso a mucha más documentación, y el análisis va a tomar varias semanas. ¿Cuánto va a costar? Para un análisis completo que sea admisible en procedimientos tanto civiles como penales, estamos hablando de al menos 200,000 pesos adicionales. Valeria hizo una pausa. Era una cantidad considerable, pero sabía que la inversión valdría la pena si lograban demostrar el fraude fiscal. Además, si ganaban el caso civil, podrían recuperar todos los gastos legales como parte del acuerdo. Hazlo. Quiero un análisis completo que pueda resistir cualquier escrutinio legal. Su siguiente llamada fue a Patricio Vega para discutir las implicaciones penales de la nueva evidencia. «Patricio, necesito que vengas a mi oficina urgentemente. Tengo evidencia de que el tipo del divorcio está involucrado en evasión fiscal a gran escala». «¿Qué tan grande?» «Estamos hablando de más de 50 millones de pesos en 3 años.
Mierda, Valeria. Eso no es evasión casual. Es fraude organizado. Si puedes probarlo, ese tipo podría enfrentar hasta 8 años de prisión. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar una denuncia penal? Dame una semana para revisar toda la evidencia, pero basándose en lo que me estás contando, tenemos elementos suficientes para una denuncia sólida. El miércoles por la tarde, Valeria se reunió con Fernanda para actualizarla sobre los nuevos desarrollos. Su clienta llegó visiblemente más tranquila que en reuniones anteriores, como si el simple hecho de tener representación legal hubiera aliviado parte del estrés que había estado cargando durante meses. Fernanda, tengo noticias importantes sobre la investigación de las finanzas de su esposo. Pero antes de continuar, necesito preguntarle si alguna vez sospechó que Sebastián pudiera estar involucrado en actividades financieras ilegales. ¿Qué tipo de actividades? Evasión de impuestos, lavado de dinero, fraude fiscal. Fernanda se quedó callada durante varios segundos con una expresión pensativa. Siempre me pareció extraño que una empresa de consultoría generara tanto dinero. Y había muchos viajes a lugares que no parecían tener sentido desde el punto de vista comercial. Islas del Caribe, Suiza, Singapur. Cuando le preguntaba sobre estos viajes, se molestaba mucho y me decía que no entendía nada de negocios. ¿Alguna vez vio documentación de estos viajes de negocios? Ocasionalmente encontraba recibos o boletos de avión en sus trajes cuando los mandaba a la tintorería. También recuerdo que recibía llamadas telefónicas a horas muy extrañas, como si estuviera hablando con gente en otros países. Fernanda, lo que voy a decirle va a cambiar completamente la naturaleza de este caso. Hemos descubierto evidencia de que Sebastián ha estado evadiendo impuestos sistemáticamente durante años, moviendo dinero a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Los ojos de Fernanda se abrieron con sorpresa y algo que se parecía al alivio. ¿Eso significa que no estoy loca? Siempre sentí que algo no estaba bien con su dinero, pero él me hacía sentir como si fuera una paranoica por hacer preguntas. No solo no está loca, sino que probablemente sus instintos la protegieron de volverse cómplice involuntaria de sus actividades criminales. Si hubiéramos presentado declaraciones de impuestos conjuntas basadas en información falsa, usted también podría haber enfrentado cargos penales. ¿Qué significa esto para el divorcio? Significa que ahora tenemos una posición de negociación extremadamente fuerte. Sebastián no solo va a perder la mitad de los activos matrimoniales, sino que podría enfrentar cargos criminales que podrían llevarlo a la cárcel y resultar en la confiscación de todos sus bienes. Fernanda se llevó las manos a la cara, y por primera vez desde que Valeria la conocía comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era el llanto de alguien que finalmente se da cuenta de que la pesadilla está llegando a su fin. Licenciada, ¿realmente cree que podemos ganar? Fernanda, ya no se trata de ganar o perder. Se trata de cuánto va a tener que pagar Sebastián por todos los años de abuso y por todos los crímenes que ha cometido. Esa tarde, mientras Valeria trabajaba en la redacción de documentos adicionales para el caso, recibió una llamada inesperada. Era Mónica. Vale, necesito verte urgentemente. La voz de su hermana sonaba tensa y asustada, muy diferente del tono desafiante que había usado en su última conversación. ¿Qué pasa, Mónica? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi departamento? Es sobre Sebastián. Valeria miró el reloj. Eran las 6 de la tarde, y ya había terminado con las tareas urgentes del día. Estar allí en una hora. El departamento de Mónica en la colonia del Valle era exactamente lo que Valeria había esperado. Un espacio moderno y elegante que obviamente había sido amueblado por alguien con más dinero que gusto. Los muebles eran caros pero impersonales, como los que se encuentran en apartamentos de alquiler de lujo para ejecutivos. Mónica abrió la puerta vestida con un suéter de cashmere y jeans de diseñador, pero se veía pálida y ojerosa. Era evidente que no había estado durmiendo bien. Vale, gracias por venir. Necesito contarte algo terrible. Se sentaron en el sofá de cuero blanco de la sala, y Mónica comenzó a hablar con voz temblorosa. Anoche, Sebastián llegó aquí muy alterado. Estaba furioso porque su esposa había conseguido una abogada muy agresiva que estaba causándole problemas serios. Comenzó a gritarme, culpándome por no haberle advertido que los abogados de mujeres podían ser tan problemáticos.
¿Te gritó? ¿Te hizo daño? No físicamente, pero Valeria. Nunca lo había visto así. Era como si fuera una persona completamente diferente. Todo el encanto y la gentileza desaparecieron, y pude ver exactamente qué tipo de hombre es realmente. Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era terrible que su hermana hubiera tenido que experimentar el lado oscuro de Sebastián, pero al menos ahora podía ver la realidad de la situación. ¿Qué más te dijo? Comenzó a hablar sobre cómo iba a destruir a la abogada de su esposa, cómo tenía conexiones que podían hacerle la vida imposible. Mencionó algo sobre investigaciones fiscales que lo tenían preocupado. Y luego dijo algo que me asustó mucho. ¿Qué? Dijo que si las cosas se ponían muy mal, podría tener que eliminar el problema de manera permanente. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, se rió de una manera muy siniestra y dijo que había maneras de hacer que los abogados problemáticos perdieran su licencia o tuvieran accidentes. El estómago de Valeria se contrajo. Si Sebastián estaba considerando amenazas físicas, la situación había escalado a un nivel completamente diferente. Mónica, ¿te dijo el nombre de la abogada? Sí. Dijo que se llamaba Valeria algo. Valeria. Dios mío. Mónica se detuvo abruptamente con los ojos abiertos por la comprensión. Valeria Santillán. Eres tú. Tú eres la abogada de su esposa. Las dos hermanas se quedaron mirándose en silencio durante varios segundos, procesando las implicaciones de esta revelación. Mónica, ¿Sebastián sabe que tú y yo somos hermanas? Nunca le he mencionado tu apellido completo. Solo hablo de ti como mi hermana Vale. Oh Dios, Valeria, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacarte de este departamento inmediatamente. Si Sebastián descubre la conexión entre nosotras, podrías estar en peligro real. Pero, ¿a dónde voy a ir? Este apartamento es lo único que tengo. Mi trabajo, mi vida, todo está aquí. Mónica, escúchame muy cuidadosamente. El hombre del que creías estar enamorada es un criminal que ha estado evadiendo impuestos por millones de pesos. También es un abusador que ha torturado psicológicamente a su esposa durante más de una década, y ahora está considerando amenazas violentas contra una abogada que está haciendo su trabajo. Mónica comenzó a llorar, finalmente entendiendo completamente en qué tipo de situación se había metido. Vale, fui tan estúpida. Todos esos regalos caros, el departamento, los viajes, ¿todo era con dinero robado? Muy probablemente. Y Mónica, hay algo más que necesitas saber. Sebastián te está usando exactamente de la misma manera que usó a su esposa. Te está controlando económicamente, aislándote de tu independencia, haciéndote dependiente de él. La única diferencia es que a ti te está comprando con lujos, mientras que a ella la controlaba con restricciones. ¿Qué voy a hacer? No tengo ahorros. Dejé mi trabajo en la agencia porque él me dijo que no necesitaba trabajar. Mi vida entera gira alrededor de él. Vas a hacer exactamente lo que está haciendo Fernanda. Vas a recuperar tu independencia y vas a reconstruir tu vida. Pero primero vamos a usar tu conocimiento sobre Sebastián para asegurarnos de que pague por todo lo que ha hecho. ¿Quieres que testifique contra él? Quiero que me ayudes a proteger a otras mujeres de pasar por lo que tú y Fernanda han vivido. Sebastián es un depredador, y los depredadores no se detienen hasta que alguien los obliga a hacerlo. Mónica se secó las lágrimas y asintió con determinación renovada. ¿Qué necesitas que haga? Primero necesito que empagues solo lo esencial y vengas a quedarte en mi departamento por unos días. Segundo, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre las actividades financieras de Sebastián, sus viajes, sus contactos, sus rutinas. Tercero, necesito que documentes cualquier regalo caro que te haya dado, porque si podemos probar que fue comprado con dinero evadido de impuestos, se convierte en evidencia adicional. Durante las siguientes 2 horas, Mónica le proporcionó a Valeria información que llenó muchas de las lagunas en la investigación de Jaime Rubalcaba, nombres de contactos internacionales, fechas de viajes específicos, detalles sobre transacciones financieras que había escuchado durante conversaciones telefónicas y descripciones de reuniones comerciales que ahora se veían claramente como operaciones de lavado de dinero. Mónica, esta información es oro puro.
Con esto, podemos construir un caso criminal que no solo mandaría a Sebastián a la cárcel, sino que resultaría en la confiscación de todos sus activos. ¿Eso significa que Fernanda va a obtener justicia real? Significa que Fernanda va a obtener mucho más que justicia. Va a obtener venganza completa. Esa noche, mientras Mónica dormía en el sofá de su departamento, Valeria trabajó hasta las 3 de la madrugada organizando toda la nueva información. Tenía nombres, fechas, números de cuenta, descripciones de transacciones y testimonios de primera mano sobre las actividades criminales de Sebastián Herrera. Pero también tenía algo más, una comprensión clara de que este caso había evolucionado mucho más allá de un simple divorcio. Ahora se trataba de desmantelar una operación criminal compleja y de proteger a las víctimas actuales y futuras de un hombre que había convertido la manipulación y el abuso en un arte siniestro. Al día siguiente, Valeria convocó una reunión de emergencia con todo su equipo. Jaime Rubalcaba, Carmen Delgado y Patricio Vega se reunieron en su oficina para coordinar la fase final de la investigación. Tenemos nueva información que cambia completamente el alcance de este caso, comenzó Valeria. No solo estamos persiguiendo un divorcio con ocultación de bienes, sino que estamos documentando una operación criminal sofisticada que involucra evasión fiscal, lavado de dinero y posiblemente otros delitos financieros. Jaime se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de nueva información? Tengo un testigo de primera mano que puede proporcionar detalles específicos sobre las actividades financieras y legales de Sebastián Herrera. Nombres, fechas, números de cuenta, todo lo que necesitamos para completar el rompecabezas. Carmen levantó una ceja. ¿Un testigo? ¿Qué tan confiable? Completamente confiable. Es alguien que ha tenido acceso íntimo a las operaciones de Sebastián durante los últimos 2 años. Patricio se veía intrigado. ¿Estás hablando de la amante? Exactamente. Y está dispuesta a cooperar completamente con nosotros. Valeria, eso es increíblemente arriesgado. Si Sebastián descubre que su amante está cooperando con la investigación, podría volverse muy peligroso. Ya se está volviendo peligroso. Anoche hizo amenazas específicas contra mí, mencionando accidentes y eliminación permanente de problemas. Los 3 miembros de su equipo intercambiaron miradas preocupadas. ¿Crees que las amenazas son creíbles?, preguntó Jaime. Un hombre que ha construido una fortuna sobre la base de fraude y que está enfrentando la pérdida de todo, incluyendo posible tiempo de cárcel, es capaz de cualquier cosa. Necesitamos movernos rápidamente para presentar toda la evidencia antes de que él tenga oportunidad de reaccionar. ¿Cuál es el plan?, preguntó Patricio. Vamos a presentar la denuncia penal el viernes, simultáneamente con una moción en el caso civil, solicitando el congelamiento inmediato de todos los activos de Sebastián. Para el lunes, queremos que esté arrestado y que todas sus cuentas estén bloqueadas. Carmen asintió con aprobación. Es una estrategia agresiva, pero si tenemos la evidencia suficiente, podría funcionar perfectamente. ¿Qué pasa con la seguridad del testigo?, preguntó Jaime. Ya está fuera del alcance de Sebastián, pero vamos a necesitar protección adicional para ella, y posiblemente para Fernanda también. ¿Tienes contactos en seguridad privada? Sí, puedo organizar protección discreta para ambas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Sebastián esté en custodia y ya no represente una amenaza. Patricio tomó notas rápidamente. Valeria, necesito acceso inmediato a toda la nueva evidencia para poder redactar la denuncia penal, de manera que sea imposible de rechazar. Si vamos a atacar a alguien con los recursos de Sebastián, necesitamos que el caso sea absolutamente perfecto. Tendrás todo antes del mediodía. Mónica va a venir esta tarde para proporcionarte un testimonio completo bajo declaración jurada. Mónica, el testigo, se llama Mónica. Cuando el equipo se dispersó para continuar con sus tareas específicas, Valeria se quedó sola en su oficina, contemplando la magnitud de lo que estaban a punto de intentar. En menos de una semana, habían descubierto evidencia suficiente para destruir completamente a un hombre que se había considerado intocable, pero también sabía que los próximos días serían los más peligrosos de toda la operación. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidió contestar. Licenciada Santillán,
Habla Sebastián Herrera. La voz era fría y controlada, pero Valeria pudo detectar una tensión subyacente que no había estado presente en las comunicaciones anteriores a través de sus abogados. Señor Herrera, ¿en qué puedo ayudarle? Creo que podríamos beneficiarnos de una conversación directa, sin intermediarios legales. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo esta tarde? Todas las alarmas en la cabeza de Valeria se dispararon simultáneamente. Un hombre bajo investigación criminal que había hecho amenazas de violencia no pide reuniones cordiales con la abogada de oposición. Señor Herrera, cualquier comunicación debe ser a través de su representación legal. Si tiene una oferta de negociación, puede presentarla a través del licenciado Mendoza. Licenciada, creo que no entiende la delicadeza de la situación. Hay ciertas informaciones que han llegado a mi conocimiento que podrían ser de interés mutuo. Informaciones sobre personas cercanas a usted que podrían resultar dañadas si esta situación continúa escalando. El estómago de Valeria se contrajo. Sebastián acababa de confirmar sus peores temores. Sabía sobre la conexión con Mónica, y la estaba usando como palanca de chantaje. Señor Herrera, ¿me está amenazando? Por supuesto que no, licenciada. Simplemente estoy sugiriendo que una conversación privada podría ser beneficial para todas las partes involucradas. Incluye personas que ambos queremos proteger. Si tiene algo que decir, puede decirlo a través de su abogado. Y señor Herrera, le voy a dar un consejo gratuito. Amenazar a abogados es un delito federal. Esta conversación está siendo grabada, y cualquier amenaza adicional será reportada inmediatamente a las autoridades. Licenciada Santillán, realmente espero que reconsidere su posición. Sería terrible que las decisiones impulsivas resultaran en consecuencias irreversibles para people que usted ama. La línea se cortó. Valeria se quedó mirando el teléfono con las manos temblorosas. Sebastián acababa de confirmar todos sus temores. Sabía sobre Mónica. Sabía que ella era la abogada de Fernanda, y estaba dispuesto a usar esa información para chantajearla. Inmediatamente llamó a Jaime Rubalcaba. Jaime, necesito esa protección de seguridad ahora mismo. Sebastián Herrera acaba de llamarme directamente, y está haciendo amenazas veladas pero específicas contra mi hermana. ¿Tu hermana? Es una historia larga, pero Mónica, nuestro testigo, es mi hermana menor. Sebastián acaba de descubrir la conexión, y la está usando para intentar chantajearme. Mierda, Valeria. Eso cambia todo. ¿Dónde está Mónica ahora? En mi departamento, pero después de esta llamada, no creo que sea seguro que permanezca allí. Dame una hora. Voy a colocar a las dos bajo protección inmediata, y vamos a acelerar el cronograma para presentar la evidencia. Si Sebastián se está desesperando lo suficiente como para hacer amenazas directas, significa que sabe que estamos cerca de destruirlo. ¿Crees que realmente sea capaz de violencia física? Un hombre que ha construido una operación criminal multimillonaria y que está enfrentando años de cárcel es capaz de cualquier cosa. No podemos correr riesgos. Después de colgar con Jaime, Valeria llamó a Mónica para advertirle sobre la situación. Mónica, Sebastián me llamó directamente. Sabe que eres mi hermana y está haciendo amenazas. Necesitas empezar a llamar inmediatamente cualquier cosa importante de mi departamento. Van a venir por ti en una hora para llevarte a un lugar seguro. ¿Un lugar seguro? Vale, me estás asustando. Es solo una precaución. Pero necesito que entiendas que Sebastián es mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotras imaginó. Ha construido su fortuna sobre actividades criminales, y ahora que está acorralado, podría intentar cualquier cosa. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con mi trabajo? ¿Con mi vida? Tu vida va a ser mucho mejor cuando esto termine, Mónica. Pero primero necesitamos asegurarnos de que esté segura, mientras terminamos de destruir a este hombre. El resto del día transcurrió en una serie de llamadas de coordinación de emergencia. Jaime organizó protección de seguridad discreta para Mónica, Fernanda y Valeria. Carmen aceleró su análisis forense para tener resultados preliminares antes del viernes. Patricio trabajó durante toda la noche para completar la denuncia penal, con toda la nueva evidencia. Para el jueves por la tarde, tenían un expediente criminal de más de 200 páginas
que documentaba meticulosamente cada aspecto de las actividades financieras y legales de Sebastián Herrera. Era el tipo de evidencia que podría resultar no solo en condenas penales, sino en la confiscación total de todos sus activos bajo las leyes antilavado de dinero. Esa noche, Valeria durmió en un hotel diferente cada 2 horas, siguiendo protocolos de seguridad que Jaime había establecido. Era paranoia necesaria, pero también era surreal encontrarse implementando medidas antisecuestro por un caso de divorcio. El viernes por la mañana, a las 8 en punto, Patricio Vega presentó formalmente la denuncia penal contra Sebastián Herrera ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Simultáneamente, Valeria presentó una moción de emergencia en el caso civil solicitando el congelamiento inmediato de todos los activos del demandado, basándose en la evidencia criminal recién presentada. A las 10 de la mañana, Sebastián Herrera fue arrestado en su oficina por agentes de la Policía Federal. A las 11, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial. A mediodía, su empresa estaba siendo auditada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En menos de 4 horas, Valeria había logrado algo que parecía imposible una semana atrás. Había destruido completamente a un hombre que se creía intocable, usando únicamente las herramientas del sistema legal y la evidencia de sus propios crímenes. Cuando recibió la confirmación del arresto de Sebastián, Valeria se permitió sonreír por primera vez en días. Había cumplido su promesa a Fernanda. Sebastián Herrera se había arrepentido amargamente de burlarse de una mujer por no poder pagar un buen abogado. Pero la verdadera satisfacción no venía solo de ganar el caso. Venía de saber que habían protegido a Mónica y a Fernanda, que habían expuesto un criminal peligroso, y que habían enviado un mensaje claro a otros hombres abusivos. Subestimar a las mujeres determinadas es el error más costoso que pueden cometer. La guerra legal había terminado, pero las consecuencias de esta victoria se extenderían mucho más allá del caso individual. Valeria Santillán había establecido su reputación en la Ciudad de México de la manera más dramática posible, y sabía que nunca más tendría que preocuparse por encontrar clientes que necesitaran justicia real. El arresto de Sebastián Herrera se convirtió en el escándalo financiero más importante de la Ciudad de México en la última década. Para el lunes siguiente, todos los periódicos nacionales llevaban su fotografía en primera plana, esposado y siendo escoltado por agentes federales fuera de su oficina de Las Lomas. Los titulares variaban en creatividad, pero todos contaban la misma historia. Un empresario aparentemente exitoso había sido desenmascarado como el cerebro detrás de una operación de lavado de dinero y evasión fiscal que había movido más de 200 millones de pesos en 5 años. La oficina de Valeria se había transformado en el epicentro de una tormenta mediática que la tomó completamente desprevenida. Reporteros acampaban en la entrada del edificio. Su teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas y había recibido más de 50 llamadas de potenciales clientes en las últimas 72 horas. Licenciada Santillán, soy Patricia Vázquez del Noticiero de las 8. ¿Podríamos tener una entrevista exclusiva sobre el caso Herrera? Valeria, habla Roberto Castellanos de El Universal. Queremos hacer una serie de artículos sobre las mujeres que se enfrentan al sistema legal para obtener justicia. ¿Estarías dispuesta a cooperar? Licenciada, soy la productora del programa Justicia en México. Nos encantaría que fuera nuestra invitada especial para hablar sobre cómo combatir el abuso económico en los matrimonios. Valeria había rechazado educadamente todas las solicitudes de entrevistas. Sabía que la atención mediática podía ser una espada de doble filo, y prefería concentrarse en consolidar la victoria legal antes de convertirse en una figura pública. Fernanda, por el contrario, había florecido con la atención. Después de años de ser silenciada y minimizada por su esposo, finalmente tenía una plataforma para contar su historia, y la estaba usando con una elocuencia que sorprendió a todos los que la conocían. No quiero que otras mujeres pasen por lo que yo viví, le había dicho a Carmen Aristegui en una entrevista radial que se había vuelto viral. Durante años creí que era mi culpa, que no era lo suficientemente inteligente o valiosa para merecer respeto. Mi esposo me convenció de que era una carga, una parásita que vivía de su generosidad.
Pero la verdad es que él era el parásito, alimentándose de mi autoestima y mi dignidad para mantener su control. La entrevista había resonado profundamente con miles de mujeres que se reconocían en la historia de Fernanda. El hashtag No estás sola se había convertido en tendencia nacional, y organizaciones de derechos de las mujeres habían comenzado a usar el caso como ejemplo de por qué era crucial reformar las leyes de divorcio y violencia doméstica. Pero no toda la atención había sido positiva. Eduardo Mendoza, el abogado de Sebastián, había comenzado una campaña mediática agresiva para desacreditar tanto la investigación como a las personas involucradas en ella. Mi cliente es víctima de una persecución legal orquestada por una abogada sin escrúpulos que usó tácticas ilegales para obtener evidencia, había declarado a Televisa Noticias. Tenemos evidencia de que la supuesta investigación violó múltiples derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la privacidad y el debido proceso. Vamos a demostrar que todo este caso es una fabricación diseñada para destruir la reputación de un empresario exitoso. Valeria sabía que los contraataques de Mendoza eran desesperados, pero también sabía que la batalla legal estaba lejos de terminar. Sebastián tenía recursos suficientes para pelear durante años, y hombres como él no se rendían fácilmente. El martes por la mañana, mientras revisaba los últimos reportes de Jaime sobre las investigaciones adicionales que habían surgido del caso principal, recibió una llamada que la sorprendió completamente. «Licenciada Santillán», habla la licenciada Mercedes Hidalgo, de la Fiscalía General de la República. ¿Podríamos reunirnos esta tarde para discutir algunos aspectos del caso Herrera? Mercedes Hidalgo era una leyenda en los círculos legales mexicanos. Había sido la primera mujer en dirigir la unidad de crímenes financieros de la Fiscalía, y había construido su carrera procesando a algunos de los criminales de cuello blanco más poderosos del país. Por supuesto, licenciada. ¿Hay algún problema con la evidencia que presentamos? Al contrario, la calidad de su investigación es excepcional. Pero hemos descubierto algunas conexiones adicionales que sugieren que el caso Herrera podría ser solo la punta del iceberg de una operación mucho más grande. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Fiscalía, en un edificio gubernamental austero que contrastaba dramáticamente con los lujos a los que Sebastián estaba acostumbrado. Mercedes Hidalgo resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente arreglado y una presencia que irradiaba autoridad y competencia. Licenciada Santillán, permítame felicitarla por el trabajo extraordinario que ha realizado. En mis 20 años persiguiendo criminales financieros, raramente he visto una investigación tan completa y bien documentada, preparada por un solo abogado. Gracias, licenciada. Tuve un equipo excepcional, y la evidencia prácticamente se documentó sola una vez que supimos dónde buscar. Exactamente. Y eso es lo que nos ha llevado a algunos descubrimientos muy interesantes. Cuando comenzamos a analizar las cuentas y contactos de Herrera, encontramos conexiones con al menos 12 otras personas que aparentemente están involucradas en esquemas similares de evasión fiscal y lavado de dinero. Mercedes extendió una carpeta gruesa sobre la mesa de conferencias. Lo que tenemos aquí es evidencia de una red criminal sofisticada que ha estado operando durante más de una década. Abogados, contadores, banqueros, empresarios, todos trabajando juntos para mover dinero ilegal a través de estructuras corporativas complejas. Valeria hojeó los documentos con creciente asombro. Los nombres incluían políticos prominentes, empresarios conocidos, y figuras del entretenimiento que aparecían regularmente en revistas de sociales. ¿Cuál es la magnitud económica de esta operación? Conservadoramente, estamos hablando de más de 5,000 millones de pesos evadidos en impuestos durante los últimos 10 años, pero la cifra real podría ser mucho mayor una vez que completemos todas las investigaciones. ¿Y qué papel jugó Sebastián en todo esto? Era uno de los coordinadores principales. Su empresa de consultoría era en realidad una fachada para lavar dinero para toda la red. Los servicios de consultoría que proporcionaba eran en realidad lavado de dinero altamente sofisticado. Valeria se reclinó en su silla, procesando las implicaciones de esta información. Sebastián no era solo un esposo abusivo que evadía impuestos,
Era un coordinador en una operación criminal que había robado miles de millones de pesos del erario público. Licenciada Hidalgo, ¿qué necesita de mí? Necesitamos que su testigo estrella coopere completamente con nuestra investigación expandida. La información que Mónica tiene podría ser crucial para desmantelar toda la red. Mónica estaría en peligro si testifica contra estas otras personas. No voy a minimizar los riesgos. Estamos hablando de personas muy poderosas que tienen mucho que perder. Pero también tenemos programas de protección de testigos que pueden garantizar su seguridad. ¿Y qué pasa con Fernanda? ¿Su divorcio va a verse afectado por esta investigación más amplia? En realidad va a beneficiarse enormemente. Si podemos probar que Sebastián era un coordinador principal en esta operación, todos sus activos van a ser confiscados bajo las leyes anticrimen organizado. Fernanda no solo va a obtener la mitad de los bienes matrimoniales, va a recibir una compensación substancial por haber sido víctima de actividades criminales. Esa tarde, Valeria se reunió con Mónica para discutir la nueva situación. Su hermana menor había pasado los últimos días en una casa de seguridad proporcionada por Jaime, y la experiencia había sido transformativa para ella. Vale, estos últimos días han sido como despertar de una pesadilla, le dijo Mónica mientras caminaban por el jardín de la casa de seguridad. Por primera vez en 2 años, puedo pensar con claridad sobre mi vida, mis decisiones, mis sueños. Es como si hubiera estado viviendo en una niebla emocional y finalmente pudiera ver la realidad. ¿Cómo te sientes sobre testificar en una investigación más grande? Asustada, pero también determinada. Si mi testimonio puede ayudar a detener a otras personas que están haciendo lo mismo que Sebastián, entonces tengo que hacerlo. No puedo permitir que mi miedo proteja a criminales. Mónica, necesitas entender que esta decisión va a cambiar tu vida permanentemente. Una vez que testifiques contra una red criminal de este tamaño, no vas a poder volver a tu vida anterior. Vas a necesitar una identidad completamente nueva, probablemente en otra ciudad o incluso otro país. ¿Y eso te parece un precio demasiado alto? Valeria miró a su hermana menor, viendo en sus ojos una determinación que no había estado presente desde su adolescencia. Me parece un precio justo por la oportunidad de hacer algo realmente importante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Sebastián me robó 2 años de mi vida, me hizo cómplice involuntaria de sus crímenes y casi destruyó mi relación contigo. Si puedo usar esa experiencia para evitar que otras personas sean víctimas, entonces todo habrá valido la pena. El miércoles por la mañana, Mónica comenzó su testimonio formal ante un gran jurado federal. Durante 8 horas, proporcionó detalles meticulosos sobre conversaciones, reuniones, transacciones y operaciones que había presenciado durante su relación con Sebastián. Mientras Mónica testificaba, Valeria trabajaba con Carmen Delgado en la preparación de una demanda civil adicional contra toda la red criminal en nombre de Fernanda y otras víctimas que habían comenzado a presentarse después de la cobertura mediática del caso. Valeria, esto se ha convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotras imaginó, le dijo Carmen mientras organizaban documentos. Tenemos evidencia suficiente para demandar no solo a Sebastián, sino a toda la red criminal por daños civiles. Estamos hablando de demandas que podrían resultar en compensaciones de cientos de millones de pesos. ¿Cuántas víctimas adicionales se han presentado? 32 hasta ahora. Esposas de otros miembros de la red, empleados que fueron despedidos después de hacer preguntas sobre irregularidades financieras, inversionistas que fueron defraudados. Es como si el caso de Fernanda hubiera abierto las compuertas para que todas las víctimas de esta organización finalmente tuvieran voz. El jueves por la tarde, Eduardo Mendoza solicitó una reunión de emergencia. Valeria aceptó, curiosa por ver qué nueva estrategia desesperada había desarrollado el equipo legal de Sebastián. La reunión se llevó a cabo en un hotel neutral en el centro de la ciudad. Mendoza llegó acompañado por 2 socios senior de su bufete y un consultor en relaciones públicas, una señal clara de que sabían que estaban en una posición desesperada. Licenciada Santillán, vamos a ser directos, comenzó Mendoza. Mi cliente está dispuesto a confesar culpabilidad en los cargos de evasión fiscal a cambio de un acuerdo de cooperación que limite su exposición en la investigación de la red más amplia.
Valeria levantó una ceja. Era exactamente el tipo de oferta que había estado esperando. ¿Qué está proponiendo específicamente? Sebastián proporcionará información completa sobre sus actividades financieras y aceptará una sentencia de 5 años de prisión. A cambio, las autoridades limitarían su investigación de otros miembros de la red y no buscarían confiscación total de activos. ¿Y qué obtiene Fernanda en este acuerdo? Una división equitativa de todos los activos legítimos, más una compensación adicional de 50 millones de pesos por daños emocionales. Valeria se tomó su tiempo para responder, sabiendo que la pausa haría que el equipo de Sebastián se pusiera más nervioso. Licenciado Mendoza, su propuesta tiene un problema fundamental. Asume que tenemos algún incentivo para aceptar un acuerdo menor cuando nuestra posición es dominante. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Sebastián va a ir a la cárcel independientemente de si coopera o no. La evidencia que tenemos es suficiente para una condena segura. La investigación de la red va a continuar independientemente de su cooperación, porque tenemos otros testigos y otras fuentes de evidencia. Y en términos de activos, las leyes anticrimen organizado nos permiten buscar confiscación total. Uno de los socios senior se inclinó hacia adelante. Licenciada, pero seguramente entiende que un juicio prolongado beneficia a nadie. Los costos legales, la exposición mediática, la incertidumbre. Los costos legales van a ser pagados por Sebastián cuando perdamos. La exposición mediática está funcionando a nuestro favor. Y no hay incertidumbre sobre el resultado, solo sobre la magnitud de la victoria. Mendoza intercambió miradas nerviosas con sus colegas. ¿Qué tendríamos que ofrecer para que considerara un acuerdo? Confesión completa de culpabilidad en todos los cargos. Cooperación total con la investigación de la red, incluyendo testimonio contra otros miembros. Renuncia completa a todos los activos, no solo los matrimoniales, sino todo lo que pueda estar relacionado con actividades criminales, y una compensación adicional de 200 millones de pesos para Fernanda, derivada de sus actividades criminales. Eso es imposible. Esa cantidad representaría todo su patrimonio y más. Exactamente. Sebastián construyó su fortuna sobre la base de actividades criminales. Está perdiendo todo de cualquier manera. La única pregunta es si va a cooperar y obtener una sentencia menor, o si va a pelear y enfrentar el máximo castigo posible. La reunión terminó sin acuerdo, pero Valeria sabía que habían plantado las semillas para una capitulación eventual. Cuando los criminales se daban cuenta de que no tenían manera de ganar, generalmente optaban por minimizar sus pérdidas en lugar de apostar todo en un juicio que no podían ganar. El viernes por la mañana, trajo noticias que confirmaron todas las predicciones de Valeria. 3 miembros adicionales de la red criminal habían sido arrestados durante redadas nocturnas, y uno de ellos ya había comenzado a negociar su propia cooperación a cambio de inmunidad. El castillo de naipes se está colapsando, le comentó Mercedes Hidalgo durante una llamada telefónica de actualización. Una vez que estos tipos se dan cuenta de que sus colegas los van a traicionar para salvarse, todos corren a ser los primeros en cooperar. ¿Qué significa esto para el caso de Sebastián? Significa que su valor como testigo cooperador está disminuyendo rápidamente. Si espera mucho más para aceptar un acuerdo, podría descubrir que ya no lo necesitamos y que va a enfrentar la sentencia máxima sin ningún beneficio por cooperación. Esa información fue exactamente lo que Valeria necesitaba para la conversación que sabía que venía. El lunes por la mañana, Mendoza llamó para solicitar otra reunión, esta vez con un tono mucho más humilde. Licenciada Santillán, mi cliente ha reconsiderado su posición. Está dispuesto a aceptar todos sus términos a cambio de una recomendación de sentencia reducida. ¿Todos nuestros términos? Confesión completa, cooperación total, renuncia a todos los activos y la compensación de 200 millones para la señora Herrera. ¿Y qué quiere a cambio? Una recomendación conjunta de 8 años de prisión en lugar de la sentencia máxima de 20 años. Valeria consideró la oferta. 8 años era una sentencia substancial, y con la confiscación total de activos, más la compensación adicional, Fernanda estaría financieramente segura por el resto de su vida. Voy a consultar con mi clienta, pero en principio, los términos son aceptables.
Fernanda no necesitó mucho tiempo para considerar el acuerdo. Licenciada, hace 3 meses yo habría aceptado cualquier cantidad de dinero solo para escapar de ese matrimonio. Ahora no solo voy a ser financieramente independiente, sino que Sebastián va a pagar por todos los años que me robó, y su testimonio va a ayudar a meter a la cárcel a otros criminales. Es más justicia de la que nunca soñé que fuera posible. El acuerdo se formalizó el miércoles siguiente. Sebastián Herrera confesó culpabilidad en 14 cargos federales relacionados con evasión fiscal, lavado de dinero y crimen organizado. Acordó cooperar completamente con las investigaciones en curso, renunció a todos sus activos y aceptó pagar una compensación adicional de 200 millones de pesos a Fernanda. La ceremonia de firma se llevó a cabo en el mismo juzgado donde Valeria había presentado la demanda de divorcio original 6 semanas atrás. La transformación era simbólicamente perfecta. El hombre que se había burlado de su esposa por no poder pagar un buen abogado, ahora estaba firmando documentos que lo convertían en un convicto federal y transferían todo su patrimonio a la mujer que había humillado. Después de que se completaron todas las formalidades legales, Valeria y Fernanda salieron del juzgado juntas. Los reporteros estaban esperando, pero por primera vez Valeria decidió hablar con los medios. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar a otras mujeres que podrían estar en situaciones similares?, preguntó una reportera de CNN en español. El mensaje es simple. Ustedes valen mucho más de lo que sus abusadores les han hecho creer. Merecen respeto, merecen justicia, y merecen abogados que peleen por ustedes con la misma ferocidad con la que sus abusadores han peleado para controlarlas. ¿Qué consejo le daría a mujeres que están considerando divorciarse, pero que tienen miedo de las consecuencias financieras? Les diría que la pobreza temporal es preferible a la humillación permanente. Y les diría que hay abogados dispuestos a pelear por justicia real, no solo por acuerdos convenientes. Licenciada Santillán, ¿este caso ha cambiado su perspectiva sobre el sistema legal mexicano? Valeria consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Este caso me ha enseñado que el sistema legal funciona cuando las víctimas tienen acceso a representación competente y cuando los abogados están dispuestos a hacer el trabajo necesario para descubrir la verdad. El problema no es el sistema en sí mismo. El problema es que demasiadas víctimas no tienen acceso a abogados que estén dispuestos a pelear realmente por ellas. 3 meses después, Valeria había contratado a 4 abogados adicionales y se había mudado a una oficina 10 veces más grande en Santa Fe. Su nueva práctica se especializaba exclusivamente en casos de alto perfil que involucraban abuso doméstico, fraude financiero y crimen de cuello blanco. Mónica había comenzado una nueva vida en Canadá, bajo el programa de protección de testigos, donde trabajaba como consultora para organizaciones internacionales que combatían el lavado de dinero. Su testimonio había resultado en la condena de 17 miembros de la red criminal, incluyendo 2 senadores federales y un exgobernador. Fernanda había usado parte de su compensación para establecer una fundación que proporcionaba servicios legales gratuitos a mujeres víctimas de violencia doméstica. También se había convertido en una oradora reconocida internacionalmente sobre temas de abuso psicológico y recuperación emocional. Sebastián Herrera cumplía su sentencia en una prisión federal de máxima seguridad, donde tenía mucho tiempo para reflexionar sobre el costo de subestimar a las mujeres determinadas. 1 año después del caso, Valeria recibió una carta inesperada. Era de una mujer llamada Andrea Morales que vivía en Guadalajara. Licenciada Santillán, he seguido su caso en los medios y me ha dado el valor para finalmente buscar ayuda. Mi esposo es un hombre muy poderoso que me ha convencido durante años de que nadie me creería si contara la verdad sobre nuestro matrimonio. Pero después de ver lo que logró para Fernanda Herrera, creo que tal vez sí hay esperanza para mujeres como nosotras. ¿Estaría dispuesta a representarme? Valeria sonrió mientras leía la carta. Era exactamente el tipo de mensaje que había estado esperando. El caso Herrera no había sido solo sobre obtener justicia para una mujer. Había sido sobre cambiar la narrativa cultural que permitía que hombres poderosos abusaran de sus esposas sin consecuencias. Respondió inmediatamente. Señora Morales, estaré en Guadalajara el próximo viernes. Programe una cita con mi oficina.
Y no se preocupe por los costos. Cuando se trata de obtener justicia para mujeres valientes, siempre encontraremos la manera de hacer que funcione financieramente. Porque al final del día, eso era lo que realmente importaba. No el dinero que había ganado, no la fama que había adquirido, no la satisfacción de haber derrotado a un oponente poderoso. Lo que importaba era que había demostrado que las mujeres determinadas con la representación legal correcta podían derrotar a cualquier hombre, sin importar cuán poderoso fuera o cuánto dinero tuviera. El mensaje había sido enviado claramente a todos los Sebastián Herreras del mundo. Los días de abusar de mujeres sin consecuencias habían terminado. Había abogadas como Valeria Santillán que estaban dispuestas a dedicar todos sus recursos, toda su energía y toda su habilidad a asegurar que los abusadores pagaran el precio completo por sus crímenes. Y para las mujeres que estaban sufriendo en silencio, el mensaje era igualmente claro. No estaban solas, no estaban indefensas, y definitivamente no estaban destinadas a aceptar el abuso como su destino permanente. Había esperanza, había justicia, y había personas dispuestas a pelear por ellas con la misma ferocidad con la que sus abusadores habían peleado para controlarlas. La historia de Fernanda Herrera había terminado con justicia completa, pero más importante aún, había comenzado un movimiento que iba a cambiar la vida de miles de mujeres que finalmente tenían una razón para creer que el sistema legal podía trabajar para ellas en lugar de en su contra. Valeria Santillán había venido a la Ciudad de México buscando casos desafiantes que pusieran a prueba sus habilidades legales. Lo que había encontrado era su verdadera vocación, convertirse en la pesadilla de todos los hombres poderosos que creían que podían abusar de las mujeres sin consecuencias. Y en un país donde el feminicidio y la violencia doméstica habían alcanzado niveles epidémicos, esa vocación era exactamente lo que la sociedad necesitaba. Una mujer dispuesta a pelear sin cuartel para asegurar que los abusadores enfrentaran no solo consecuencias legales, sino la destrucción completa de sus vidas, sus fortunas y sus reputaciones. El marido se había reído al ver a su esposa sin abogado, sin saber que su nueva abogada era la hermana de su amante. Pero al final, la risa había sido para las mujeres que habían tenido el valor de pelear y la inteligencia de encontrar la representación correcta. Y esa risa resonaría por mucho tiempo en los círculos de poder, recordándoles a todos los hombres que se creían intocables, que siempre existía la posibilidad de que subestimaran a la mujer equivocada. La justicia, cuando finalmente llegaba, tenía un precio. Y ese precio siempre era pagado por aquellos que habían creído que estaban por encima de las consecuencias de sus actos. ¿Qué te pareció esta historia de justicia y venganza? Si te emocionaste con la transformación de Fernanda, si aplaudiste cuando Sebastián finalmente pagó por sus crímenes, o si te inspiró la determinación de Valeria para luchar por la justicia, déjanos tu comentario abajo. ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? ¿Qué opinas sobre el papel de Mónica en toda esta historia? No olvides darle like a este video si crees que historias como esta necesitan ser contadas. Suscríbete al canal para más relatos que muestran que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para quienes tienen el valor de luchar por ella. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defenderse y que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más desesperantes. Tu apoyo hace que podamos seguir contando estas historias de mujeres valientes que se atrevieron a cambiar su destino.